Este es el segundo video correspondiente al tema compresión simple, columnas cortas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Se entrará ahora de lleno en el tratamiento de las columnas simples, en particular en la descripción de la rotura de este tipo de elementos. A la izquierda se observa el momento de la falla por compresión de una probeta de hormigón simple. Se trata de una probeta cuya esbeltez es un poco mayor que las que se utilizan para el control de calidad de hormigones. La rotura va precedida de una fisuración vertical. Luego de la rotura es probable que se encuentren conos en la parte superior e inferior de la probeta producidos por el confinamiento dado por los cabezales de la máquina de ensayo. En la figura de la derecha se muestra la rotura de una columna real. Allí también aparecen los conos, producto del confinamiento, y se observa también que las barras longitudinales han pandeado y que los conos han expulsado al hormigón roto en la zona de falla. Analizaremos a continuación el comportamiento de columnas simples sometidas a cargas de corta duración. Vamos a comparar a continuación el comportamiento de 4 columnas de igual sección transversal de hormigón construidas a partir de 2 hormigones, uno de 20 megapascales y otro de 50 megapascales de resistencia, y armadas respectivamente con cuantías mínimas 1% y máximas 8%. Las curvas de respuesta de cada uno de los materiales están coloreadas. El hormigón está indicado en rojo y el acero está indicado en amarillo. El comportamiento general de la columna se ha indicado en azul. Puede observarse que para ambos hormigones su aporte máximo se produce para una deformación específica del orden de 2 por 1000. Es algo mayor cuanto mayor sea la resistencia del hormigón. En ensayos a deformación controlada aparece una rama descendente y la deformación máxima se produce para una carga menor que la carga máxima. Como la deformación de fluencia del acero empleado es del orden de 2 por 1000, que es el producto de la división de 420 por 200.000, puede suponerse que el acero llega a fluencia en todos los casos. Veamos ahora el comportamiento bajo cargas de larga duración. En la figura de la izquierda se muestra un ensayo instantáneo de una columna, mientras que en la figura de la derecha se muestra un ensayo bastante particular realizado por una columna exactamente igual a la del ensayo de la izquierda. En la columna de la derecha se ha procedido a dividir el ensayo en 3 etapas bien diferenciadas. Una primera etapa, indicada con los números romanos 1, 2, consiste en cargar a la columna a un nivel correspondiente a 1/3 de su carga de rotura. Luego sigue una etapa, indicada por los números 2, 3 romanos, en la que esa carga es mantenida por algunos meses. Finalmente, la columna es cargada en forma instantánea hasta su rotura. Es conocido que el hormigón sometido a tensiones se deforma. El fenómeno se denomina creep, que consiste en la deformación a tensión constante, mientras que el acero, también es sabido, no experimenta creep. Al acortarse, el hormigón transfiere carga al acero, pero la resultante interna de fuerzas se mantiene constante. Nos estamos refiriendo al tramo 2-3. La deformación final de rotura que experimenta la columna es mucho mayor que la que corresponde al ensayo de la izquierda, es decir, al ensayo instantáneo, y asegura la fluencia de aceros de más de 420 megapascales. También se observa que la carga de rotura tiende a ser algo menor que la que presenta el ensayo instantáneo. Veremos enseguida el porqué. Primeras conclusiones. Para cargas de corta duración, los gráficos muestran que la resistencia máxima del hormigón y la del acero pueden sumarse para obtener la resistencia total para aceros de Fi igual 420 megapascales. Para cargas de larga duración, puede aceptarse que también pueden sumarse ambas resistencias aún para aceros con Fi de 550 megapascales. Veamos ahora
cómo llegar a expresiones de cálculo. Según el CIRSOC 201.05, el aporte del hormigón en la resistencia de una columna simple puede cuantificarse como el producto de la tensión 0,85 de F'C, que ya vimos que era una de las hipótesis de cálculo que asumía el reglamento, multiplicado por A sub G menos AST. A sub G es la sección bruta de hormigón y AST es la sección total de acero longitudinal. En definitiva, el paréntesis representa la sección neta de hormigón. ¿Por qué 0,85 de F'C y no directamente de F'C? Recordemos un gráfico que se vio al estudiar propiedades de los materiales. Los ensayos de larga duración sobre hormigones muestran que si actúa una carga permanente por un largo periodo de tiempo y luego se lleva la probeta a rotura, su carga última será menor que la carga obtenida en un ensayo de corta duración. Volviendo a la pregunta entonces sobre por qué 0,85 y no F'C directamente, diremos que en la mayoría de las estructuras existe siempre una carga permanente no despreciable que a lo largo de unos pocos meses producirá un cierto nivel de creep y conducirá a una carga de rotura algo menor que la que se hubiera obtenido en un ensayo de corta duración. Por ese motivo, algunos autores llaman coeficiente de cansancio al factor 0,85. La figura de la izquierda muestra el aspecto de una sección real de una columna de hormigón armado. La figura de la derecha muestra la sección de cálculo que se utiliza en la determinación de la resistencia de una columna simple. Esta sección se obtiene restando a la sección bruta el lugar ocupado por las armaduras. Vemos aquí el diagrama de tensiones que puede suponerse actuando sobre la sección neta. El diagrama responde a una de las hipótesis ya vistas dada por el CIRSOC 201.05, consistente en admitir el empleo de una tensión de rotura equivalente uniforme calculada como 0,85 de F'C. Como en el caso de los tirantes, en las columnas el aporte del acero se calcula multiplicando el área total de acero longitudinal por su tensión de fluencia. Cabría preguntarse qué valor puede adoptarse para dicho valor de fluencia, considerando que el aporte máximo del hormigón en un ensayo de corta duración se produciría para una deformación del orden de 2 por 1000, lo cual nos llevaría a una tensión de fluencia, o una tensión de trabajo, mejor dicho en este caso, igual al producto de 2 por 1000 por el módulo de elasticidad del acero, lo cual nos lleva a 400 megapascales. El valor anterior ya sabemos que corresponde a cargas de corta duración, y como ya se dijo, existe siempre una carga permanente no despreciable que a lo largo de unos pocos meses, incluso durante la construcción misma de la estructura, producirá un cierto nivel de creep que asegurará con holgura la fluencia de armaduras de hasta 500 megapascales, que es lo que permite el CIRSOC 201.05. La resistencia nominal puede calcularse entonces como el aporte del hormigón más el aporte del acero. La expresión anterior puede reordenarse para hacerla más práctica, es decir, que la resistencia nominal puede calcularse como 0,85 F'C por el área bruta de hormigón, no el área neta, más una tensión ficticia calculada como Fi menos 0,85 de F'C multiplicada por la sección total de armaduras longitudinales. Como ya se ha dicho, esto resulta muy práctico en las operaciones para la determinación de armaduras, para el cálculo de armaduras. Pero cabe preguntarse si esa es la expresión que da el CIRSOC 201.05, y la respuesta es no, porque el CIRSOC 201.05 incorpora un coeficiente reductor de la resistencia anterior para tener en cuenta la existencia de inevitables excentricidades accidentales. En otras palabras, se podría decir que el reglamento no considera la existencia de la compresión simple, dado que no contempla la posibilidad de una columna en la que no existan excentricidades de ningún tipo. Las excentricidades accidentales se originan en errores geométricos, tanto en la sección transversal de hormigón o en la posición de armaduras, por ejemplo, en fallas en la compactación del hormigón,
y en la falta de alineación vertical entre tramos sucesivos de columnas. El CIRSOC 201.05 corrige la fórmula de resistencia vista anteriormente de modo de incorporar en forma aproximada el efecto negativo sobre la resistencia producida por una excentricidad del orden del 10% del lado de la sección. Estamos viendo ahora un diagrama de interacción en el cual en la parte superior aparece P sub n, es decir, el valor calculado recientemente. Ese valor, el reglamento lo minora por un coeficiente igual a 0,8, diciendo que la carga nominal máxima, es decir, la carga que podemos utilizar en nuestros cálculos, es el 80% de la carga nominal teórica correspondiente a excentricidades nulas. Esta es una forma aproximada de considerar una excentricidad del orden del 10% de la máxima dimensión de la sección. En definitiva, la ecuación a emplear en el dimensionamiento resulta Pn máximo igual al 80% de la ecuación ya vista, con la limitación también mencionada de que el acero no puede considerarse trabajando a una resistencia mayor de 500 megapascales. Incorporemos ahora el formato de seguridad, que no es para nada diferente al ya visto en el caso de tirantes. Como ya se ha visto, el formato de seguridad del CIRSOC 201.05 consiste en expresar que la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida, y la resistencia de diseño se obtiene minorando la resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia que, entre otras cosas, depende de la ductilidad de la rotura. La rotura de una columna simple puede calificarse como frágil, dado que se produce con deformaciones pequeñas, es decir, con pocas señales que permitan advertir la inminencia de una falla. Desde un punto de vista más específico, se trata también de una rotura con baja disipación de energía, es decir, de baja ductilidad. Por los motivos anteriormente citados, el CIRSOC 201.05 ha adoptado para este tipo de elementos un coeficiente Φ igual a 0,65, con lo que la expresión reglamentaria adquiere la siguiente forma final. Es decir que la resistencia nominal que hemos calculado inicialmente ha sido reducida primero por el factor 0,8 para tener en cuenta las excentricidades accidentales y luego por el factor de reducción de resistencia 0,65 que tiene en cuenta la ductilidad de la rotura, entre otras cosas. Finalmente, la fórmula puede reorganizarse, tal como se vio anteriormente, para facilitar su uso en la determinación práctica de armaduras. Vamos a hablar ahora de las cuantías mínimas y máximas. El CIRSOC 201.05 establece cuantías geométricas mínimas y máximas, es decir, que son independientes de la calidad de los materiales. La cuantía mínima se establece en el 1% y la cuantía máxima en el 8%. Los gráficos que se encuentran en la parte inferior de la diapositiva muestran qué representa en términos de ocupación de la sección transversal cada una de las cuantías mencionadas anteriormente y algunas intermedias. Se aprecia que la cuantía del 8% tiene una ocupación muy importante de la sección transversal de la columna. Veamos ahora el origen histórico de las cuantías, en particular el origen histórico de la cuantía mínima. A través de 564 ensayos, algunos de larga duración, realizados entre los años 1927 y 1933 en Illinois, Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que, por fluencia, el hormigón se descargaba transfiriendo compresiones al acero, y que, para cuantías menores al 1%, las armaduras llegaban a fluencia. Se establece en ese momento y por ese motivo que la cuantía mínima debería ser del 1%. Cabe destacar que los hormigones empleados en esos ensayos tenían resistencias comprendidas entre 14 y 35 megapascales y los aceros resistencias de fluencia entre 270 y 370 megapascales. En la actualidad, los hormigones que contempla nuestro reglamento van de 20 a 60 megapascales y los aceros de 420 a 500 megapascales. Estas diferencias ameritarían una revisión de los valores normativos.
Por razones arquitectónicas o constructivas, puede ocurrir que la sección de hormigón de una columna resulte impuesta, es decir, que no sea libertad del proyectista el elegirla. En estos casos puede ocurrir que la armadura calculada resulte muy pequeña y hasta negativa, que en definitiva no verifique cuantía mínima. Para atender este tipo de casos, el CIRSOC 201.05, en su punto 10.8.4, indica en un párrafo bastante confuso que, para un elemento comprimido que tenga una sección transversal mayor que la necesaria por las consideraciones de carga, se puede utilizar un área efectiva reducida A sub G mayor o igual que el 50% del área total con el fin de determinar la armadura mínima y la resistencia de diseño. En los comentarios al reglamento se aclara el concepto. Básicamente se podrá despejar el área de una columna ficticia que resista la carga exterior con una cuantía del 1%. Si el área de hormigón de dicha columna ficticia es mayor o igual que el 50% de la sección real de hormigón, se adopta la armadura obtenida. Si resultara menor, la armadura a adoptar se calculará aplicando el 1% a una sección de hormigón igual al 50% de la sección de hormigón real, aunque todavía resulte sobredimensionada. El criterio anterior no contradice el concepto por el cual la cuantía mínima del 1% fue adoptada, dado que una sección de hormigón muy poco solicitada, es decir, muy sobredimensionada, experimentará una fluencia lenta mucho menor. Hay que tener cuidado porque no debe confundirse este cálculo de cuantía mínima con otros cálculos estructurales, como podría ser la determinación de solicitaciones. En estos casos, la columna debe considerarse con su área real, de modo de evaluar correctamente su rigidez y su peso. La cuantía máxima se establece con un criterio estrictamente constructivo, tendiente a evitar problemas de llenado. En las figuras se aprecia el grado de congestión de armaduras asociado con una cuantía del 8%. Como en la mayoría de las columnas debe preverse la existencia de empalmes, la cuantía máxima a emplear pasa del 8% al 4%, de modo de que en la zona de empalmes se respete la cuantía máxima del 8%. Las zonas de cambio de sección de columnas, que se presentan con frecuencia en edificios, suelen presentar congestiones de armaduras. En ellas debe evitarse superar la cuantía máxima. Utilizar altas cuantías en columnas también tiene otro efecto perjudicial, consistente en la interferencia entre las armaduras de las vigas y de las columnas. Veremos ahora algunos aspectos constructivos reglamentarios. Según el CIRSOC 201.05, las dimensiones de las secciones de hormigón correspondientes a columnas realizadas in situ deben tener una dimensión mínima de 20 centímetros. Por otra parte, las armaduras longitudinales deben estar constituidas por barras de al menos 12 milímetros de diámetro para asegurar que las mismas se mantengan rectas y para que tengan menor sensibilidad frente a la corrosión. El número de barras será de 4 cuando se trabaje con estribos rectangulares, que es lo más frecuente, de 3 cuando se trabaje con estribos triangulares, una configuración que debe evitarse, y en estribos poligonales se dispondrá una barra por vértice. Las cuantías, como ya se dijo, se mantendrán entre el 1 y el 8% o el 4% si hay previsión de empalmes. Con respecto a que una columna tenga menor sensibilidad a la corrosión porque sus barras tengan un determinado diámetro, puede entenderse a través de un ejemplo relativamente sencillo. Si una barra de 6 milímetros de diámetro pierde 0,5 milímetros por corrosión en todo su perímetro, habrá perdido 31% de su sección. En cambio, si una barra de 12 milímetros de diámetro pierde 0,5 milímetros por corrosión en todo su perímetro, habrá perdido aproximadamente el 26% de su sección. En otras palabras, a mayor diámetro, menor sensibilidad frente a la corrosión. Aunque no hay evidencia experimental contundente al respecto, se suele decir que la separación máxima de estribos
es para evitar el pandeo de las barras longitudinales. El CIRSOC establece que la separación de estribos debe obtenerse como el menor valor entre 12 diámetros de la armadura longitudinal, 48 diámetros de la armadura de estribos y el lado menor de la columna. Asimismo, se establece que la distancia máxima de estribos debe dividirse por 2 en el caso de el estribo que se encuentra al pie de la columna, es decir, el más próximo a la losa o a la fundación, y también debe dividirse por 2 el espacio entre estribos en el estribo que se encuentra en la parte superior de la columna, es decir, el más próximo a la losa o ábaco superior si se tratara de un entrepiso sin vigas. Asimismo, si en la parte superior de un tramo de columna existieran vigas o ménsulas sobre los 4 lados, es decir, la columna estuviera totalmente rodeada, el estribo superior debe disponerse a no más de 8 centímetros de la armadura inferior de la viga o ménsula de menor altura. El CIRSOC considera efectivamente arrastradas a las barras de la armadura principal que se encuentren en las esquinas de los estribos, o también que sin estar en la esquina de un estribo disten menos de 15 diámetros del estribo de una barra que esté arrastrada. Cuando las barras se encuentran distribuidas sobre una circunferencia, se pueden utilizar estribos circulares cerrados. Los estribos pueden ser cuadrados, rectangulares o rómbicos. En este último caso, con ángulos interiores menores o iguales a 135 grados. Los estribos tienen que tener diámetros relacionados con los de las barras de la armadura principal. Cuando las barras de la armadura principal tienen diámetros menores a 16 milímetros, los estribos deberán ser de 6 milímetros. Luego los diámetros de estribos serán crecientes según se muestra en la tabla de la diapositiva. En lo que hace a recubrimientos, el CIRSOC 20105 establece que si no hay requerimientos especiales por condiciones de exposición, pueden tomarse 2 centímetros de recubrimiento a los estribos y para las barras principales debe adoptarse el máximo valor entre el diámetro de la barra y 20 milímetros sin necesidad de superar los 40 milímetros. En lo que hace a la separación mínima entre barras, la misma se obtiene como el máximo valor entre 1,5 veces el diámetro de la barra, 40 milímetros o 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Suponiendo un agregado grueso con tamaño máximo de 1,5 pulgadas, se llega a que dicha separación mínima será de 51 milímetros. Y esta condición prevalece frente a las otras hasta barras de 32 milímetros de diámetro inclusive. El presente video estuvo focalizado en la descripción y análisis del comportamiento de columnas simples y en su proyecto y cálculo. Se describió el aspecto físico de la rotura de este tipo de elementos. Se presentaron diagramas, cargas de formaciones para ensayos de corta duración de columnas construidas con hormigones de diferentes resistencias y con diferentes cuantías, mínima y máxima. Se compararon los diagramas carga de formación correspondientes a un ensayo de corta y otro de larga duración, poniendo de manifiesto los efectos del CRIP en el segundo caso. Se concluyó en que puede suponerse siempre que los aceros comerciales de las armaduras longitudinales se encuentran en fluencia en el momento de la rotura, aceptando aceros de hasta 550 megapascales en reglamentos internacionales y 500 megapascales en el reglamento nacional. Se desarrollaron las expresiones para el cálculo de la resistencia nominal P sub n. Se introdujo el efecto de una excentricidad accidental y de la ductilidad. Se presentaron y analizaron la cuantía mínima y máxima reglamentaria. Se expusieron los aspectos constructivos reglamentarios.